Hola hermanos, bienvenidos a la exposición de Biblias, hoy en Capital City Baptist Church, en la congregación en español. Les queremos explicar un poquito cómo está distribuida esta exposición. Aquí podemos ver la invitación que nos hace la Biblia, palabra de Dios. Léela para ser sabio, créela para ser salvo, vívela para ser santo. No hay una verdad más grande en esto y verdaderamente no podemos ser ninguna de esas tres cosas a menos que no sea por la palabra de Dios. Bueno, la exposición empieza por aquí, si gustan seguirme. Esta sección se llama Biblias en otros idiomas. Tenemos por aquí, por ejemplo, una Biblia en japonés, una Biblia que es una Biblia bilingüe, tanto en latín como en griego. Tenemos aquí un Evangelio de Juan que está en mixteco. Muy interesante ver que hay la palabra de Dios ha sido traducida ya a varios dialectos en nuestro país. Tenemos Biblias en inglés, en diferentes versiones. Tenemos una Biblia en francés, un Nuevo Testamento también en francés. Una Biblia en alemán, un Nuevo Testamento en alemán. Es bien interesante, esta Biblia es una Biblia luterana, es decir, que es la traducción que hizo Lutero al alemán por primera vez de la Biblia para que la gente que vive en ese país pudiera entenderla, pudiera tener acceso y leer la palabra de Dios. Y aquí tenemos una más pequeñita, es una Biblia en italiano. Es importante ver esto y que estén en varios idiomas porque es importante tener la palabra de Dios en nuestro idioma para poder leerla, para poder estudiarla. Es muy importante que haya en nuestro idioma y es importante también orar porque haya gente que pueda traducir y llevarla a esos lugares donde aún no conocen la palabra de Dios y ni siquiera la tienen en su idioma, ni siquiera ha alcanzado esos lugares. Y es nuestra responsabilidad también. Vamos a pasar de este lado. Tenemos otra sección que se llama Biblias con historia. Sabemos que toda la Biblia tiene historia, pero estas son historias personales. Ojalá pudieran venir y ver estas Biblias, leer las historias de lo que representan para los dueños de estas Biblias, estos ejemplares en particular. Son historias hermosas. Podemos ver aquí Biblias dedicadas, son Biblias con una dedicatoria, con una historia muy especial, muy personal para cada uno de los dueños de estas Biblias. Es fantástico ver también cómo el Espíritu Santo ha movido a gente a regalar tal vez una Biblia, a donar una Biblia, a heredar una Biblia, y no hay tesoro más grande que poder tener en nuestras manos la palabra de Dios. Por eso son tan especiales estas Biblias de aquí. Tenemos más para acá, si me pueden acompañar, otra sección que es la Biblia hasta nosotros. Esta sección es muy interesante también. Tenemos aquí principalmente estas dos Biblias, que es la Biblia del oso, la que se conoce normalmente como la Biblia del oso, y la Biblia de Valera. Probablemente, casi seguramente tendrán ustedes un ejemplar de una Reina Valera, una versión Reina Valera revisión 60. Esa Biblia o esa versión es justamente la revisión de ambas Biblias, de las dos juntas, y son las primeras traducciones que hay al castellano, las primeras traducciones que hay de la palabra de Dios en nuestro idioma. Son, por supuesto, de mucho valor porque ahí es donde comenzó, donde tuvimos nosotros acceso al principio a estudiar la palabra de Dios. Esta Biblia por aquí, que si pueden ver, es con comentarios del Abad Mense. Es una Biblia que se dice que es la Biblia que estudiaba Benito Juárez. Es importante también ver cómo el impacto que ha tenido la palabra de Dios en la historia de nuestro país, en la historia universal. Sabemos que es el primer libro que se imprimió por Juan Gutenberg. Entonces, aún en la historia de la humanidad, en la historia moderna, podemos decir, ha sido de gran impacto la palabra de Dios. De este lado tenemos otra sección muy importante que se llama el estudio de la Biblia. Aquí podemos ver, es muy interesante, diferentes versiones de la Biblia. Tenemos Biblias de estudio, como por ejemplo esta. Hay muchísimas Biblias de estudio. Aquí tenemos una Biblia de estudio también. Está la del Diario Vivir, la Biblia Arcoíris, tenemos con comentarios de MacArthur, tenemos la Scofield. Hay muchísima variedad en Biblias de estudio y es importante porque va a profundizar más en el estudio de la palabra de Dios. Tenemos diferentes, para profundizar aún más, tenemos las Biblias, que es el Antiguo Testamento en hebreo. Esta también, por ejemplo, esta es la Biblia en hebreo y en griego.
Es algo importante saber que la Biblia fue principalmente escrita el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, salvo algunas partes del Antiguo Testamento que están escritas en arameo, pero son los lenguajes principales y por supuesto es ir a la raíz, a lo original, al fondo, al corazón de la palabra de Dios. Y es importante también estudiar en estos idiomas. Tenemos, por supuesto, nos tenemos que valer de materiales de estudio, de diccionarios, como es en este caso, bueno, este es un Nuevo Testamento en griego. Tenemos diccionarios castellano, hebreo, castellanos, también de griego. Es importantísimo también contar con un diccionario bíblico. Y por ejemplo, en este caso tenemos aquí un libro de usos y costumbres de tiempos bíblicos. Es muy importante porque podemos entender más a fondo en el contexto la escritura. Es una bendición poder contar con este material porque nos permite estudiar a fondo la palabra de Dios, meditar en ella y conocer los tesoros que tiene la palabra de Dios para nosotros. Pues con esto realmente finalizamos este recorrido por esta mesa, por esta exposición, esperando que sea de su interés, que despierte su interés. Y pues también aquí pueden encontrar mucha información de la Biblia. Por ejemplo, se cree que el primer libro en escribirse fue el libro de Job. Tenemos mucha información de valor, los antecedentes de la Biblia en el mundo, cómo llegó la Biblia hasta hoy, cuántas traducciones se han hecho. Son cosas muy importantes y muy interesantes que podemos saber de la Biblia. También es importante saber que, por ejemplo, aquí ¿sabías que la primera forma en que fue transmitida la palabra de Dios fue por tradición oral de padres a hijos? Dios mismo mandó a su pueblo que memorizara sus palabras y las repitiera y enseñara a su descendencia. Esto es importante y esto sigue vigente hasta nuestros días. Quiere decir que la palabra de Dios está ahí para verla, para leerla, para meditarla, para estudiarla, para memorizarla, para guardarla en nuestro corazón. Dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si queremos realmente hacer la voluntad de Dios, primero necesitamos conocerla. Y la Biblia es la palabra inspirada de parte de Dios, de su aliento para nosotros, su palabra para nosotros, para saber quién es Él, cómo es Él, cuál es su voluntad en nuestra vida. Su palabra y el llevar a cabo su palabra nos limpia y pues nos hace caminar en sus estatutos, que es el camino perfecto. Si ustedes tienen la bendición de tener un ejemplar en su hogar, tienen un tesoro de valor incalculable. Y la invitación es para que la puedan leer y, ¿por qué no juntos también estudiar la palabra cada domingo? Cada vez que tengamos una oportunidad de estar juntos para estudiarla, la hagamos, la oremos y la vivamos. Muchas gracias.